Ahora nos va a hablar de lo que es el sitio de Breda en sí, la Alicia Esteban Stringana, profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá. En la actualidad prosigue una línea de investigación centrada en la praxis de la guerra y la política práctica en los Países Bajos leales, que compagina con otras, una centrada en los proyectos de separación del patrimonio territorial de Borgoña de la monarquía de los Habsburgo de Madrid desde el reinado de Carlos V, otra sobre la figura de la infanta Isabel Clara Eugenia como mujer gobernante y otra sobre la dimensión mediática de los conflictos bélicos que afectaron a la monarquía hispánica para analizar la explotación política multipolar de la que fueron objeto en la Europa del siglo XVII. Entre sus publicaciones destacan un capítulo de un libro que yo ya lo sabe, lo dejé por escrito, un capítulo de un libro que tendría que haber sido publicado como libro, que es Olivares y el cardenal Infante en el gobierno de Flandes, el desafío franco-holandés a la conservación de las provincias entre 1635 y 1641, que está publicada a su vez en el segundo volumen de Memoriales y Cartas del Conde-Duque de Olivares, que apareció en 2021, y últimamente lo que ha publicado en colaboración, bueno, ha sido editora en colaboración, Mujeres en la alta política de la Europa moderna, visibilidad, ocultación y memoria, del 2024. ¿Qué me iba a mí a decir cuando en el 2004 la conocí? Que al final yo, que era un estudiante, pues al final la iba a poder presentar. Pues Alicia, te cedo la palabra con todo mi cariño. Gracias también al Instituto CEU San Pablo de Estudios Históricos y también al Instituto de Historia y Cultura Militar. Bien, pues voy a comenzar esta presentación mostrándoles, no sé si conocen esta colección de libros, esta es una serie, una colección de la editorial 12 Calles, en los que estamos trabajando, como son resultado, muchos todos, del proyecto de investigación en el que participo, que dirige el profesor Bernardo García García desde la Universidad Complutense, ¿no? Y tenemos uno de los objetivos de este proyecto y estos son sus resultados, lógicamente, pues es hacer estudios monográficos sobre diferentes conflictos militares o eventos, acontecimientos, ¿no? que tienen lugar o que tienen reflejo en la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Básicamente se centran o esperamos centrarnos en los que sí que tienen reflejo en el teatro, ¿no? Que comedias concretas, ¿no? Aparte de estar representados en el salón, ¿no? Entonces, en 2021 salió el primer volumen de esta serie, que es el de Cádiz, y el año pasado, en 2024, salió el de la jornada de Brasil, el de la defensa de San Salvador de Bahía, en 1625. Y estamos ultimando ahora el volumen tercero, que se está dedicado a la toma de Breda, que esperamos que salga este año, y en él participamos pues, el profesor Werner Thomas, por ejemplo, de la Universidad de Lovaina, que esta tarde intervendrá, también Bernardo García García, que interviene esta tarde, es el coordinador, y luego colaboran con nosotros dos profesores de literatura española, especialistas en literatura española, lógicamente, para trabajar las comedias asociadas a estas pinturas del Salón de Reinos, ¿no? Y a estos acontecimientos. En mi caso voy a referirme un poquito más tarde a mi participación, ¿no? Relacionándola también con esta exposición, ¿no? Aquí, básicamente, lo que quería mostrarles es en qué medida pues, el asedio de Breda, en este caso, generó una gran cantidad de fuentes primarias, fuentes textuales y fuentes visuales que son de naturaleza o de carácter representativo, podemos decir, ¿no? Que, lógicamente, pues, deben ser tenidas en cuenta a la hora de reconstruir y contextualizar desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Este tipo de acontecimientos junto con el material de archivo pertinente. Eso básicamente es lo que yo voy a intentar hacer en mi contribución a ese volumen de la toma de Breda que él comentaba antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente he seleccionado una serie de materiales, ¿no? De esas fuentes representativas que digo, pues serían, por ejemplo, este es el puntero. Bueno,
Perdón, aquí se lo digo, se lo muestro, ¿se ve? Ah, no, bueno. Sería, por ejemplo, el mapa de Jacques-Callot, ¿no? Con un mapa detallado, con una descripción aparentemente o supuestamente o pretendidamente veraz, que sí lo es, ¿no? Tenemos luego relaciones, como tienen en la parte central, relaciones, probablemente en este caso esta es bastante extensa, enviada de Flandes, relaciones de los acontecimientos del asedio, que no es una relación que se base en Germán Hugo ni tiene nada que ver con Germán Hugo, es diferente, ¿no? De ese tipo, tanto impresas como manuscritas, tenemos muchísimas, algunas se basan en acontecimientos o momentos concretos del asedio y otras lo reconstruyen de forma íntegra, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en la parte inferior, ¿no? En la nueva guerra de Flandes, tenemos, por ejemplo, pues el diario o la descripción de un soldado florentino, que es Pier Francesco Pieri, que estuvo dentro participando en el asedio del lado, digamos, español, ¿no? Y tiene su propio relato, que no es exactamente igual al de Hugo, aunque lógicamente pues al basarse en el mismo acontecimiento tienen puntos en común, ¿no? Y luego tenemos en su parte derecha tenemos pues el libro, el volumen dedicado por el jesuita Germán Hugo, ¿no? A la reconstrucción del asedio. Tenemos ahí la versión española, pero ya saben pues que salió en diferentes lenguas, en latín primero y luego en diferentes lenguas, ¿no? O sea que tenemos diferentes traducciones. Luego tenemos también una versión del asedio o la traducción en inglés, está hecha por un soldado, un capitán irlandés, ¿no? Que también participó en el asedio del lado español, y como ya no Eduardo de Mesa en su estudio, ¿no? Sobre los irlandeses en los ejércitos españoles, pues él nos dice que efectivamente su traducción no es exactamente una traducción, sino que él introduce datos nuevos, ¿no? Y en función de la experiencia que tienen los soldados irlandeses, por lo tanto también hay que tener esto en cuenta, ¿no? Luego tenemos arriba esas fuentes que comentaba antes, que era de carácter representativo, ¿no? Pues la prensa, ¿no? La prensa europea del momento, ¿no? Las relaciones de sucesos, los avisos, etcétera, ¿no? Tenemos en la parte superior los libros de Simon Boster, ¿no? Tanto la presencia del sitio de Breda en la prensa, digamos, internacional del momento, como luego también un volumen posterior. El primero es de 1968 en flamenco, en neerlandés, y luego el posterior es en la literatura y el arte en España es de 1987. Bueno, todos estos materiales, aquí ya le digo que es una simple selección, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Junto con las fuentes, el material de archivo, para reconstruir y contextualizar este asedio. Aquí en esta parte tenemos un libro que salió publicado en Holanda, ¿no? En la ciudad de Alphen, que está cerca de Leiden. Salió publicado en 2005, ¿no? Belegering van Breda por Spínola, el asedio de Breda o a Breda por Spínola, ¿no? En 2005, ¿no? Y es una obra que surgió por iniciativa de la Sociedad de Historia Local de Breda y está escrita en colaboración por un exmilitar profesional, Roos, creo que se pronuncia su apellido, y luego también en colaboración con un filólogo experto en literatura y en conocimiento de diferentes idiomas, que es Eimerman. Y ellos mismos en la presentación nos dicen que, bueno, que su colaboración era muy importante porque así pudieron explotar fuentes en cualquier idioma, ¿no? Y efectivamente lo que hacen es contrastarnos todas estas fuentes de carácter representativo en diferentes idiomas, ¿no? También, lógicamente, en español, y contrastar las fechas que dan para los acontecimientos, porque el problema que tienen es que ninguna coincide en la cantidad de hombres. Esta mañana Antonio Rodríguez Hernández nos ha hablado de diferentes alusiones, ¿no? A cuántos muertos ha habido en tal acontecimiento, cuántas tropas participaron, pero evidentemente si nos fijamos solamente en este tipo de fuentes, pues cada una dice una cosa pasó un día, una dice que el 28 de septiembre y la otra dice que eso mismo pasó el 15 de octubre, ¿no? Entonces, es muy interesante este libro que les digo de 2005, porque lo que hace es ir contrastando todas esas fuentes de carácter representativo con intención de sacar una conclusión de cuándo pasan las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es una aportación muy interesante y muy valiosa, pero tiene un problema
que también yo lo veo como un problema, no es que en la presentación del libro se aluda a un problema. Tiene 7 capítulos ordenados de la A a la G y el problema que tienen es que los acontecimientos no se presentan en orden cronológico, ¿no?, sino que en contexto tipográfico, de tal manera que lo que hace es reconstruir lo que sucede, lo que acaece o la escala de la acción en torno a los 4 fuertes iniciales que estableció Spínola en Breda, ¿no?, en el circuito de circunvalación, el de Hagel, de Heineken, Teteringen y Terheiden. Y luego también lo que sucede en las avenidas de trincheras que los van comunicando, ¿no? Y el problema de la consulta es muy grande en ese sentido. Si nosotros queremos saber qué pasa en el asedio en el mes de octubre, pues tendremos que ir a todos los capítulos para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces es un problema. Pero ya digo que es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? En el volumen que comentaba al principio, de que estamos ultimando como resultado del proyecto de investigación, el volumen de Breda, yo me ocupo de explicar la expugnación de la plaza y de reconstruir también las campañas de 1624 y de 1625, ¿no?, porque el asedio de Breda duró 9 meses a caballo entre las 2 campañas, ¿no? Y la cuestión está en que el éxito de una operación que está orientada a rendir una plaza por hambre y tiempo. En la época se distinguían los diferentes asedios, había algunos que eran de pala y zapa, y es ir abriendo trincheras y evidentemente luego abrir una brecha, ¿no?, en la muralla para poder entrar. Había otros denominados de batería y asalto, que no son exactamente, la mecánica no es exactamente igual, y el de Breda es un asedio por hambre y tiempo, que quiere decir rodeo por todas partes para que no salga nadie, que no entre nada, y entonces automáticamente pues, se rendirá la posición y tomaremos la posición, ¿no? Eso sería. La cuestión está en que para rendir una plaza por hambre y tiempo, o hacerlo no depende solo de la buena gestión táctica y logística del asedio en sí, ¿no? Si por eso entendemos la capacidad del ejército sitiador, ¿no?, de completar esas obras de fortificación, contravalación y circunvalación, y de neutralizar las salidas, ¿no?, que hace la guarnición para defender la posición y, evidentemente, también defender, ¿no?, los socorros que pueden llegar, ¿no?, a los asediados, y tampoco dependería del aprovisionamiento de víveres y de forrajes del ejército sitiador. Eso sería, digamos, la gestión logística del propio asedio, ¿no? El éxito, ¿no?, de una operación de asedio en una campaña, de una guerra, digamos, regular, como podría ser la guerra de Flandes, ¿no?, que tiene una campaña tras campaña, ¿no? El éxito dependería de aspectos operativos que son más amplios de lo que está sucediendo alrededor del asedio, ¿no? Depende de responder a cualquier tentativa ofensiva que el adversario puede hacer por otros puntos distantes a la plaza, en cualquier punto de la frontera, en este caso de la frontera de las provincias del norte, de Unidas, o de las provincias leales del sur, ¿no? Algunas de estas tentativas, es interesante, son de diversión, están dirigidas a que el sitiador, ¿no?, o el ejército atacante levante el asedio, pero hay otras que realmente no están destinadas a eso, sino que lo que quieren hacer es aprovechar el oportunismo o explotar el oportunismo estratégico que produce el asedio, ¿no? O que ofrece, mejor dicho, y esto es interesante porque, claro, en el caso del asedio de Breda, la primera operación de socorro que tiene lugar entre los fuertes de Teteringen y Terheiden, es decir, por el noreste, a principios de octubre de 1624, es una operación supuestamente que no acaba de concretarse, y en ese caso tendremos que entender que fallida, ¿no? Los holandeses cambian su ejército a otro lado, pero la cuestión a tener en cuenta ahí es que no está tan claro que fuera una tentativa real de socorro, sino simplemente un señuelo, ¿no? Porque si tenemos en cuenta lo que sucede en otro punto distante de la frontera, que es Amberes, se contabilizan 3 ataques, 3 asaltos, intentos de asalto de la ciudadela, que nos ha puesto antes muy interesante, ¿no?, como está el campo de Marte, la ciudad y la ciudadela. 3 intentos de atacar la ciudadela que resultan fallidos, ¿no? Y, obviamente, esas tentativas ofrecieron o dieron lugar a diferentes juicios en el momento. Uno de ellos era simplemente, pues bueno, es un intento de atacar a Amberes para que levantemos el sitio de Breda y vayamos corriendo a defender a Amberes. Pero la cuestión está en que hay otro juicio distinto,
y es que Amberes quería ser a Breda en 1624, lo que la exclusa, la plaza de Sluis, había sido a Ostende en 1604, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante tenerlo en cuenta como conclusión, ¿no?, que uno obtiene cruzando fuentes, ¿no? Otra cosa interesante a tener en cuenta es que en el caso de mi aportación al libro, voy a ir un poquito más rápido porque si no, madre mía. En el caso de estas dos campañas, ¿no?, es muy interesante tener en cuenta que, claro, no solamente hay que reconstruir para explicar y contextualizar el asedio de Breda, no solamente hay que reconstruir y explicar lo que está sucediendo en torno a Breda, lo que está sucediendo en diferentes puntos de la frontera entre Provincias Unidas y Provincias Leales, sino también el hecho de que, evidentemente, el éxito bien del atacante, bien del defensor, del sitiador o el sitiado, depende también de la cantidad, al ser una guerra de desgaste o una operación de desgaste, depende también de la cantidad de efectivos que disponen los dos contendientes. Y la cuestión está en que tanto los holandeses como los españoles, entre comillas, en esa cronología dispusieron de más tropas de las que pudieron ellos movilizar por sí mismos, tropas propias, ¿no? Entre 1624 y 1625, la República de las Provincias Unidas lo que hace es aliarse y establecer una alianza sólida o importante, ¿no?, que tendrá consecuencias concretas y tangibles con Inglaterra, Francia, Dinamarca y Suecia en torno a Breda, ¿no? Hay tropas procedentes de esas cuatro coronas, ¿no?, en torno a Breda, ¿no? Que por el lado de Bruselas o el lado español lo que se hace es lograr movilizar objetivos del emperador y de la Liga Católica en torno al ejército de Spínola. Por tanto, pues analizar las campañas de Flandes de 1624 y 1625 implica, evidentemente, pues problemas complejos que sobrepasan, de relaciones internacionales, en el marco de la Guerra de los 30 años, que sobrepasan, lógicamente, lo que está sucediendo en torno a las campañas y al propio asedio, ¿no? Eso también lo intentaré hacer, o lo estoy haciendo para el volumen que les he explicado, que les he presentado al principio, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Pues básicamente para decirles que lo que voy a hacer ahora no es o lo que pretendo hacer en los minutos que me quedan, no es una síntesis de esa aportación al libro, ¿no?, sino simplemente anticipar algunas conclusiones que voy a incluir, ¿no?, en mi contribución, y para ello voy a utilizar el título de esta intervención como hilo conductor, ¿no? En el caso de la expresión, la entrega y rendimiento de Breda, está tomada esta expresión de esta consulta del Consejo de Estado de 29 de junio de 1625, ¿no?, y que básicamente lo que hace es tratar sobre lo que se ofrece con ocasión de los despachos que se han recibido de Flandes con aviso de la entrega y rendimiento de Breda, ¿no? Con esta locución, ¿no?, entrega y rendimiento de Breda, que he seleccionado, que quiero subrayar, pues básicamente que la noticia de la entrega o de la capitulación de Breda se recibió en Madrid sin ningún tipo de triunfalismo, y los votos de los consejeros que participaron en esta consulta pues lo concluyen, ¿no?, o concluyen lo que ya se sabía. Ahí simplemente les he seleccionado un voto que es específico, ¿no?, triunfalismo ninguno, porque lo que nos ha demostrado es que evidentemente gastamos una cantidad de fondos en el desgaste, ¿no?, en este caso para ganar Breda, y es una plaza, ¿no?, que se sabía de antemano, desde que llegó la noticia de que Spínola había puesto cerco a la plaza, de que era una plaza que no servía para nada porque no estaba situada junto a ningún río importante como son el Mosa y el Val, ¿no?, y era una posición desde la que luego no se podía hacer la guerra al enemigo, ¿no?, es decir, no aseguraba o facilitaba la penetración en las Provincias Unidas, ¿no? Esta idea de que no servía se dijo en el Consejo de Estado de 18 de septiembre del 24, cuando se vieron las cartas de Bruselas de finales de agosto que informaban que efectivamente Spínola ya se había decidido y había comenzado el asedio, ¿no?, que lo hace, según Germán Hugo y según otras fuentes, el 28 de agosto de 1624, ¿no? La información que llega en los despachos de Bruselas a Madrid dice literalmente
de que había sido forzoso sitiar Breda para rendirla por hambre, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos que significa forzoso, pues forzoso significa obligado por circunstancias imprevistas, ¿no? Algo que es ineludible o inevitable, pero que no está previsto, ¿de acuerdo? Sino que es algo que se ha improvisado y, por tanto, es algo inopinado, ¿de acuerdo? Fue algo inopinado, pese a que las fuentes de carácter representativo a las que he aludido en un primer momento, las crónicas y las relaciones del asedio, lo que hacen es coincidir en subrayar la existencia de una intención clara de Spínola de asediar la plaza en 1624 y que salió a campaña, ¿no?, disimulando sus intentos, es lo que nos dice Germán Hugo, ¿no?, pero no es el único que alude a esta idea, ¿no? Y si nosotros pensamos qué significa disimular, pues disimular equivale a ocultar algo, a encubrirlo con astucia, ¿no? Lo que se pretende hacer, a encubrirlo para conseguir hacerlo, ¿no? Es engañar a propios, ¿no?, al alto mando del ejército de Flandes, al propio ejército, al campo propio, al campo contrario, que serían los holandeses, ¿no? Estas fuentes representativas que decía antes insisten en que Spínola tenía un plan o que ocultó a su propio ejército y a los holandeses para salirse con él, ¿no? Y obviamente tener un plan es tener un programa con unos objetivos claros que luego se cumplen y entonces el éxito es algo premeditado de antemano, ¿no? La idea de estas fuentes, y sobre todo el libro de Germán Hugo, ¿no?, pues nos dice que Spínola, o que el éxito de Spínola en Breda no fue azaroso, no fue fruto de la casualidad, de la ocasión o de la fortuna, sino que el resultado de sí mismo, de su diligencia, de su vigilancia, ¿no?, de su sacrificio, de su perseverancia, ¿no? Calderón nos lo presenta en su comedia como un mártir voluntario, ¿no?, que está ahí trabajando, ¿no?, para conseguir. En definitiva, sería resultado de la valía y el talento de Spínola como gran general, valía que debe hacerse extensible al ejército de Flandes como maquinaria de guerra, ¿no?, porque, como luego nos explicará Werner Thomas, ¿no?, en la propaganda holandesa, sobre todo del mes de agosto, antes de que inicie el asedio de la plaza, de Breda en algunos casos, ¿no?, pues lo que hacen es mofarse, ¿no?, y reírse de la flaqueza y la debilidad de fuerza del ejército de Flandes y del propio Spínola, ¿no?, extensible al ejército de Flandes, ¿no? Bien, antes de tratar la cuestión de por qué fue un asedio inopinado, quisiera simplemente, para seguir con el hilo conductor del título de mi intervención, incidir en que efectivamente el triunfalismo sí fue la característica fundamental con la que se recibió la noticia del inicio del asedio de Breda en ámbitos ajenos al entorno del rey. Antes hemos visto el Consejo de Estado, en torno del rey sería el conjunto de personas que tenían un conocimiento técnico y particular de los negocios de la monarquía. Ellos no recibieron Breda como de manera el inicio del asedio, me refiero, como algo importante, y tampoco su rendición, ¿no? Pero sí que es cierto que el eco que se dio a la noticia en este caso, ¿no?, es en el relacionero Andrés Salmans y Mendoza, lo recoge, ¿no?, conocerán, la obra está publicada, ¿no?, habla de que Spínola puso sitio a Breda, ojo derecho de Holanda. Esta frase no es absoluta, o esta expresión no es, aparece a veces citada en algunos lugares, pero siempre a modo anecdótico, ¿no?, como que es una curiosidad interesante, ¿no?, que queda bien. Entonces, a mí me gustaría incidir en la cuestión, no puedo centrarme en más cosas, ¿no?, la cuestión de que Breda era el ojo derecho de Holanda, ¿no? Si nosotros miramos las provincias, la República de las Provincias Unidas arriba y miramos a las provincias del sur, aquí tenemos la plaza de Den Bosch o Bois-le-Duc, Hertogenbosch, nuestro bolduque, que está junto al río Mosa, y Breda baja un poco más abajo, está al lado y baja un poco más abajo, y efectivamente Bolduque sería el ojo izquierdo
en ese momento bajo control del rey, ¿no? Bajo control español, y Holanda bajo control, Breda bajo control español, ¿no? Que baja más, entonces sería el ojo derecho, ¿no? Entonces la idea de por qué es el ojo derecho de Holanda pues viene básicamente de esta cita del Evangelio de San Mateo, de estos pasajes que les he puesto, y básicamente pues tenemos que tener en cuenta que en la cultura judeocristiana pues el ojo derecho y la mano derecha representan las mejores y más apreciadas facultades de un individuo, ¿de acuerdo? La mejor visión y las mejores habilidades, ¿no? Y la cuestión está en que, evidentemente, si el ojo derecho de Holanda, que era Breda, le daba ocasión de pecar, ¿no? Bajo la lógica del pasaje de San Mateo, pues evidentemente hay que arrancárselo, ¿no? Y se conjuga la idea de la redención forzada del rebelde, ¿no? Con la toma de Breda, ¿no? Liberar su corazón pecador, ¿no? Mediante la toma de la plaza. Y luego también está la idea, ¿no? De pérdida relevante para el adversario, ¿no? Y esta cuestión es interesante tenerla en cuenta porque Breda servía, no es que los holandeses utilizaran Breda como vía de penetración para avanzar y conquistar territorio en el sur, sino que la utilizaban como punto para realizar incursiones de razias de saqueo. En Flandes, desde finales del siglo XVI, hay un sistema de contribuciones de guerra a lo largo de la frontera, tanto del lado holandés como del lado, digamos, español, que funciona perfectamente. Entonces, los holandeses lo que hacían era utilizar Breda para estos fines, ¿no? Y, de hecho, en 1622 hay una racia de saqueo muy importante que penetra incluso hasta una ciudad que es Hatch, que está entre Bruselas y Lovaina, una penetración inusitada, y están durante una semana, tienen en jaque al ejército, ¿no? Que va a expulsarles, ¿no? Y de hecho asaltaron y quemaron hasta 70 aldeas, ¿no? Entonces la cuestión está en que Breda, si nosotros pensamos en que no tenía ningún valor, o a raíz de lo que nos dicen las fuentes, no tenía ningún valor estratégico para ganar posiciones a la República, ¿no? La cuestión está, no solo se toman plazas bajo la idea de obtener esas ventajas, sino también, evidentemente, bajo el daño que se hace al enemigo al privarle de esa posición, ¿no? Entonces, una de las lógicas, ¿no?, que pudieron manejarse de cara al inicio de la campaña de 1624 es esa bien. La cuestión de por qué se convirtió en objetivo de la campaña de 1624, voy a ir ya muy rápido porque estoy a punto de... es interesante tener en cuenta que cuando Spínola en julio sale de Bruselas para iniciar la campaña de 1624, había decidido, porque desde 1621 e incluso antes, las campañas de Flandes básicamente consisten en preparar, cuando se quiere hacer una campaña ofensiva, en preparar dos ofensivas, por así decirlo, una principal y una secundaria o subsidiaria, de tal manera que los holandeses no puedan concentrar su ejército para detener el objetivo, ¿no?, principal, ¿no? Y la cuestión está en que en 1624 se sale a campaña con la idea, efectivamente, de que el logro principal o la ofensiva principal se realice por el norte del Ducado de Brabante, mientras hay otra parte del ejército, al mando del conde Enrique de Ver, que está en las inmediaciones del Rin, ¿no?, para atraer la atención de los holandeses. ¿Qué sucede? Pues que si nosotros pensamos dónde va Spínola, esta mañana Antonio nos ha hablado de la campaña de 1621 con el ataque de la isla de Kazan en el condado de Flandes, al lado de la Esclusa. En 1621, en esa campaña, esa fue la empresa subsidiaria, no la principal. La principal fue la de Jülich, donde fue Spínola con el ejército, ¿de acuerdo? En la campaña de 1622, la empresa principal estuvo en el norte de Brabante, donde está Spínola asediando Bergen-op-Zoom, y en este caso Spínola va en el ejército del norte de Brabante y no en el del Rin en 1624, por lo tanto la ofensiva principal estaba en el norte de Brabante. La cuestión está en que se sale de Bruselas sin tener un objetivo claro, no se sale diciendo vamos a asediar Breda. Y luego Spínola, cuando llega a la plaza de Breda, dice, oh Dios mío, qué maravillosas fortificaciones, no tiene sentido hacerlo. Se sabía cómo era Breda antes de salir a campaña. Y la cuestión está en que se salió con idea de tener un objetivo flexible y sobre la marcha vamos viendo lo que hacemos. ¿Qué sucede? Que cuando Spínola se planta en Guilz, al lado de Breda,
y está allí prácticamente más de un mes, ¿no? La cuestión está, él no está dudando de si asediar o no Breda, él ha cambiado de opinión. La empresa principal de la campaña no se va a realizar por el norte de Brabante, sino que se va a realizar en las inmediaciones del Rin. ¿De acuerdo? Entonces, todas, digamos, sus diatribas, ¿no?, allí están relacionadas con esa idea, ¿no? Bien. Les he explicado más o menos un poco ya la cuestión del plan de campaña. ¿Por qué? Un momentito, ¿no? Disculpen. Bien, ¿por qué fue un asedio inopinado, ¿no? Spínola, como ya les digo, cambió de opinión en 1624 y de ahí, de hecho, él cuando está en Gilce hace construir, solo dice Germán Hugo, 12 reductos, ¿no? Eso quiere decir que Gilce no está al lado está cerca de Breda, pero evidentemente hacer esos reductos no tiene nada que ver con el asedio y de hecho los holandeses... Sí. Bien, de hecho los holandeses pensaron acertadamente que no tenía ninguna idea de asediar Breda, como así era, ¿no? Y ellos pensaron en que pensaba asediar la plaza de Heusden, que está más al norte, cerca de Den Bosch. Bien, la cuestión está en que Spínola cambia de opinión y efectivamente ese año él había salido a campaña, o el ejército de Flandes lo hace, con una presión, Madrid, en un despacho. Hay un encargo específico de hacer algo este año con el ejército porque no sea como el pasado. La campaña de 1623 fue una campaña que no existió realmente, no hubo operaciones ni del lado holandés ni del lado español y efectivamente eso implica que se gasta dinero al poner el ejército en movimiento sin ningún tipo de repercusión y Madrid pidió que ese año se hiciese algo en 1624. Y luego en agosto hay un despacho del rey muy interesante. La noticia de la toma de Bahía por los holandeses tiene lugar en mayo, ¿no? Pero la noticia llega a Madrid en julio y en un despacho de principios de agosto el rey encarga a la infanta Isabel que se procure hacer algo con sus armas ese año para que los holandeses no puedan preparar la armada de socorro para socorrer Bahía, porque el Madrid, precisamente en el mes de agosto, el Consejo de Guerra, ¿no? Pero realmente es en Cádiz y en Lisboa, se está preparando la armada que luego irá cuando fabrique Álvarez de Toledo a Bahía, ¿no? Y la cuestión es que Spínola se encuentra con estas noticias. Él es posible que supiera la toma de Bahía antes, no por el despacho del rey, sino por las informaciones de los holandeses en la prensa. Nos explicará, probablemente aludirá a lo mejor a ello Werner Thomas, ¿no? Llegan esas noticias. Bien, y la cuestión está en que Spínola se encuentra a menos de un mes para que acabe el verano, sin que se pueda hacer nada, porque la empresa principal por el Rin consistió en la toma de Grab y por algunas razones que no puedo explicar no pudo hacerse. Y entonces Spínola se encontró junto a Breda con la presión de, evidentemente, hacer algo esa campaña para que los holandeses no pudieran preparar tan rápidamente su armada de socorro. ¿Y qué hizo? Pues lo que tenía al lado era Breda y automáticamente se puso a acelerarla. Eso no quiere decir, y ya voy acabando, eso no quiere decir que en Bruselas, antes de salir a campaña, no se hubiera pensado en la posibilidad de asediar Breda. ¿Por qué? Porque no solamente existía esa racia de saqueo de 1622 de los holandeses que la habían realizado desde Breda, la caballería holandesa, sino también que durante el asedio de Bergen-op-Zoom en 1622, la guarnición de Breda había hecho un papel muy importante para perjudicar las líneas de los convoyes de abastecimiento de víveres en torno a Bergen-op-Zoom. Eso no fue la razón por la que tuvo que levantarse, pero contribuyeron. Y el alto mando del ejército, evidentemente, y Spínola tenían ahí una espinita, nunca mejor dicho, clavada con la guarnición de Breda. Por eso el asedio de Breda sí se trató en Bruselas antes de salir a campaña como posible operación en el norte principal, en el norte del Ducado de Brabante, sin que se realizara, ¿no? Y bueno, simplemente simplemente ya acabo con la idea de Apocalipsis de los holandeses. Hemos visto cómo no hay ningún triunfalismo cuando llega a Madrid la noticia de la capitulación de Breda, pero claro, esa victoria en Breda va asociada a otras victorias que conocerán por el año de 1625, la recuperación de Bahía, el socorro de Génova, la defensa de Cádiz, etcétera, ¿no? Y efectivamente lo que se hizo al hilo de esas noticias fue una campaña
políglota, dirigida desde Flandes o desde los Países Bajos obedientes, y aquí tenemos la referencia del Mercurio francés, lo que nos dice de este año, y se refiere al año 26, que es cuando empiezan a salir estos panfletos. El que lleva el título de Apocalipsis de los holandeses es este del jesuita flamenco Carolus Scribani o Carolus Scribanus, ¿no? Sale en algunos casos sale anónimo y en otros casos sale con el seudónimo que tienen ahí de Pambon Breimundina. Y tenemos este no es absolutamente, no es desconocido, me refiero, hay historiadores no españoles que han estudiado las versiones en otras lenguas, no conocen, o por lo menos no citan que hay una versión en español de este panfleto. Y es interesante porque básicamente lo que hace es Apocalipsis, el término Apocalipsis es revelación, descubrimiento, ¿no? Y Carolus Scribani lo que hace es, en ese panfleto, escribe el nombre de un holandés que se ha dado cuenta, ¿no? Y lo está revelando, publicitando al mundo, que los holandeses están recibiendo una serie de daños, ¿no? Que se deben a milagros de Dios que favorece a los católicos romanos y a los españoles, ¿no? Y básicamente está en la lógica, y ahí nos habla de Breda. Tenemos esta versión, la tenemos en la Real Academia de la Historia, en los papeles de los jesuitas. Y si nosotros buscamos en Vidiso, nos dice que hay 4 folios impresos y que está incompleta, pero si nosotros vamos a dónde está, ¿no? Vamos al archivo, vemos que hay 4 folios impresos y continúa la traducción española, ¿no? Que sería como estaba preparando el resto, ¿no? Y luego también, perdón. Sí, perdón. Este impreso, ¿no? Que no sé, a veces yo lo he visto citado, ¿no? Incluso reproducido en alguna parte como una curiosidad, ¿no? De ese año. Mira las cosas que se decían en estos avisos y estas relaciones impresas, estas fuentes representativas, pero es exactamente el mismo que les he hablado antes. El contenido es exactamente el mismo. Y evidentemente, pues ahí tienen un extracto, ¿no? De lo que se habla sobre Breda, que efectivamente tiene bastante atención, pero no singularizada. Va en un paquete de victorias, ¿no? Y efectivamente, pues eso es lo que nos lleva, ¿no? a hablar de que Breda ahí aparece no por el valor intrínseco que tiene, ¿no? Pero fíjense en la frase: consideres el sitio de Breda tantos milagros como duró meses, ¿no? Y eso ya a cabo nos lleva a la cuestión de la frase, ¿no? Que todos conocerán, que no es una frase espuria, sino real, que aparece en una correspondencia de Olivares con Gondomar, ¿no? Que nos dice, le dijo en una carta, cuando empiezan esta serie de victorias del año 25 a Gondomar Olivares: Dios es español y está de parte de la nación estos días. Sucesos son estos en que se conoce que Dios asiste a su causa, ¿no? Y está automáticamente esa lógica está incluida en este panfleto que tiene un autor, lógicamente, que es Carolus Scribani, ¿no? Y nada, siento esta rapidez final, pero muchas gracias.